Hola mujeres del mundo entero, hoy vamos a ver cómo se hacen estas riquísimas berenjenas en escabeche y sin más preámbulos, vamos a comenzar. Tenemos, en este caso son 8 berenjenas, le vamos a cortar las puntas y una por una las vamos a ir pelando que no nos quede nada de la piel, porque luego no es muy agradable encontrarse un pedacito de piel que queda un poco más dura, así que las pelamos bien y una vez que tenemos todas nuestras berenjenas bien peladas, las vamos a ir cortando en rodajas. A mí me gustan rodajas anchas, gruesas, digamos más o menos de 1 centímetro cada una. Hay quien las hace más anchas, más finas, en fin, eso va en gustos, pero créanme que si las cortan muy anchas no es muy agradable para luego poderlas servir. Bueno, seguimos cortando y una vez que tenemos todas las berenjenas cortadas, las ponemos en un colador y las vamos poniendo por capas. Ponemos 4 o 5, le ponemos un poquito de sal y así hasta terminar con todas las berenjenas. ¿Qué hace esto? Es simplemente para que la berenjena largue un poco de ese amargor que tiene, que a mucha gente no le gusta. La dejamos una horita y una vez pasado este tiempo vamos con la cacerola, que es mitad de agua y mitad de vinagre de vino blanco. Comenzamos a cocinarlas una vez que tenemos el agua hirviendo y el tiempo de cocción dependerá del tamaño, del grosor de nuestras rodajas, que en este caso son unos 4-6 minutos. Pasado este tiempo, lo que hacemos es sacarlas del agua y el vinagre y las ponemos en un colador para que vayan escurriendo y sobre todo que se vayan enfriando un poco, porque luego a la hora de ponerlas en el frasco va a ser mucho más cómodo y sobre todo no nos vamos a quemar los dedos. Bien, ya tenemos ahí el frasco listo. Comenzamos a poner las capas de berenjenas, más o menos yo le pongo 3/4, las acomodamos un poquito y ahí le agrego un poquito de ají molido, unos trocitos de ajo, un poco de sal y un poquito de pimienta. Y así seguimos con cada una de las capas. Aprovecho este momento para invitarlas e invitarlos a que se suscriban al canal y cada viernes reciban el aviso de que hay un video nuevo para seguir cocinando. Entonces, volvemos con nuestro recipiente, armando capa por capa, y una vez que tenemos todos los ingredientes le agregamos unas hojitas de laurel y siempre vamos moviendo para que se vayan acomodando. Cuando tenemos todo el recipiente completo, yo le agrego siempre unos granitos de pimienta y ahora sí, lo vamos a cubrir con aceite vegetal, que en este caso es de girasol. La vamos a cubrir, cerramos el recipiente y le vamos a pegar una sacudida. Vamos a mover un poquito para que se reacomode todo. Va a bajar un poco el nivel del aceite, obviamente. Y ahí es cuando volvemos a abrir nuestro recipiente y lo vamos a completar para que queden las berenjenas totalmente cubiertas. Y ahora sí, cerramos y lo vamos a llevar a la nevera por 1-2 días para que macere todo. Y una vez pasado este tiempo, señoras y señores, les presento las berenjenas para acompañar una tostada, una carne, un pollo, en fin, va con muchísimas cosas. Así que si les gustó el video, me regalan un buen like y nos vemos en la próxima. Chao.